Empezamos acá, desde lejos no se ve, ya en nuestro último bloque, y está con nosotros Claudio Lozano, bueno, quien no lo conoce, es precandidato a presidente por Unidad Popular, también es economista, y bueno, queríamos tener un minuto para charlar con él sobre su candidatura, pero también sobre distintos temas del país. Claudio, ¿cómo estás? José Benítez te saluda. No sé si nos estás escuchando. Bueno. Bien, no, bueno, ahora vamos a tratar de tener nuevamente la comunicación porque se cortó. Decíamos hace un rato va a estar Claudio Lozano. Queremos hablar un poquito de la situación del país, qué caracteriza estas elecciones, ¿no? Porque hay tanto conflicto dando vueltas, está el problema de la inflación, está el problema de los dólares en general, y me parece que bueno, que es una opinión, incluso por su pertinencia en su momento al gobierno, ¿no? Sí, sin dudas. Aparte, un Claudio Lozano que se ha ido como funcionario del Banco Nación, así que ha sido bastante crítico del rumbo que ha adoptado el gobierno en Bien, cuanto a Massa. ahí está la comunicación. Bueno, decíamos, está Claudio Lozano con nosotros. ¿Nos escuchás, Claudio? Sí, sí, Ahí escucho. está. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? José Benítez te saluda. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, Claudio. No, faltaba más. Bien, mira, en principio hay muchos problemas, desbarajustes económicos en la Argentina, de otros tipos también, pero te quería preguntar, vos, que sos precandidato a presidente por Unidad Popular, que fuiste parte bueno, director del Banco Central de la Argentina, que tenés una relación, imagino, con algunos sectores del gobierno, con otros quizás no tanto. ¿Cómo caracterizás estas elecciones presidenciales que se vienen? ¿Dónde pensás que va a estar centralmente la cuestión y dónde se va a hacer eje? Por lo menos dónde van a hacer eje ustedes también. Mirá, yo creo que obviamente el eje está en discutir este proceso de deterioro general que ha vivido la sociedad argentina. Ujú. Llevamos prácticamente ya 8 años de caída permanente en las condiciones de vida de nuestra población, de caída y deterioro de los salarios, de las jubilaciones, de aquellos que dependen de programas o políticas sociales, de dificultades para los sectores de pequeña y mediana empresa y demás, y que incluso son situaciones que han ocurrido con dos coaliciones gobernando que tienen incluso signos en principio opuestos. Ujú. Porque en realidad, digamos, por un lado tuviste el proceso abierto de endeudamiento, especulación financiera y estancamiento económico que vivió la Argentina durante el periodo macristi, que terminó con prácticamente un 37% de la población en situación de pobreza, y por otro lado tuviste la etapa de la experiencia del gobierno del Frente de Todos, Ujú. donde si bien a partir de mediados del 2020, es decir, a partir del momento en que comienza a minorar el tema de la cuarentena de la pandemia, hay un proceso de recuperación de la actividad económica. Ese proceso de recuperación se dio en condiciones crecientes de desigualdad, cuyos resultados han sido un deterioro aún mayor de las condiciones de vida, y hoy tenemos prácticamente un 43% de la población en situación de pobreza. Así que creo que el centro de la cuestión está allí. Creo que en ese sentido hay una suerte de fin de ciclo, porque hay mucha población que, en todo caso, frente a una situación en donde dos coaliciones políticas con signos distintos fracasan en lo que hace al tema de resolver las condiciones de vida de la población, están ávidas de encontrar alternativas que puedan brindarles un horizonte de futuro, y no que la única perspectiva sea el ajuste, que es lo que de alguna manera le viene planteando a la población, por un lado la oposición más conservadora, tanto Juntos para el Cambio como los fascistas Ujú. libertarios encabezados por Milei, pero que en la práctica, digamos, lamentablemente la gestión del gobierno del Frente de Todos, sobre todo y con claridad a partir de la conducción económica del hoy ministro Sergio Massa, también en el gobierno del Frente de Todos se ha transformado en una variante del ajuste. Así que de lo que se trata es de ver si estamos en capacidad, por lo menos esa es la decisión nuestra, de poder encarnar en el 2023 una propuesta que vuelva a plantearle a los argentinos que
Argentina tiene otra perspectiva, tiene otra salida, es un país formidable en términos de dotación de recursos naturales, un país con un pueblo con calificación, con experiencia industrial, un país que coloca satélites en el espacio, que produce reactores nucleares y compite a nivel mundial, un país que tiene todo como para poder vivir de otro modo y donde francamente las condiciones de deterioro que atravesamos no tienen ninguna razón para existir y están simplemente explicadas por la lógica de saqueo permanente que han instrumentado por un lado las clases dominantes en nuestro país y por otro lado el peso que han venido teniendo los acreedores de la deuda y concretamente el impacto que tiene hoy la política del Fondo Monetario Internacional. Creo que ahí están jugadas las principales cuestiones que tiene que discutir la Argentina en el 2023, entendiendo además que no estamos en un momento sencillo ni de la Argentina ni del mundo, y donde las principales potencias a nivel mundial discuten cómo se quedan con aquellas extensiones territoriales que están vacías y cómo aprovechan los recursos naturales existentes en diferentes lugares del globo. Y la Argentina tiene casualmente esas características, ¿no? Es un país de amplios espacios vacíos porque es un país muy concentrado demográficamente y con, digamos, es un país muy extenso y al mismo tiempo con una dotación formidable de recursos naturales que incluye el oro de esta etapa que es el litio, y en donde, digamos, no por casualidad tenemos una base china cerca de Vaca Muerta y tenemos una base de la OTAN en Malvinas. O sea, Argentina es un bocado muy apetecible para las principales potencias del mundo. Es absolutamente evidente la injerencia norteamericana hoy en los destinos de nuestro país y consecuentemente avivarnos de esta situación para entender que tenemos que aprovechar lo que tenemos para crecer por nosotros mismos con autonomía y capacidad de decisión y no terminar fragmentados y fracturados por el imperio de que imponen, digamos, aquellos países. Hola Claudio, ¿nos escuchás? Se nos fue la comunicación. Para la Argentina que tenemos hoy. Ahí está, justo la última parte no te habíamos podido escuchar, pero sí, no. Preguntarte sobre esto, ¿crees que este fracaso que vos que mencionás de las dos coaliciones, que entiendo, bueno, en un resumen se van de manera similar, es lo que asimila Milei? Ese fenómeno que todavía no está comprobado, decíamos más temprano en este programa, no está comprobado porque en las provincias le ha ido muy mal y que por ahora las encuestas lo dan alto. ¿Crees que eso lo es el fenómeno? Ahí está la expresión, digamos, el fracaso del resto, no tanto la virtud particular del propio Milei. Mira, habrá que ver si es un fenómeno. Yo me quedo con la frase de Mujica que dijo, como le preguntaron por el fenómeno de Milei, o que el fenómeno éramos nosotros que le dábamos pelota a las barbaridades que él decía, pero más allá de esto, lo que sí es cierto es que frente al fracaso de dos coaliciones, lo que hay es una suerte de final de ciclo, porque son coaliciones que se presentaron con propuestas distintas y ambas, por lo menos para lo que tiene que ver con las necesidades del conjunto de la sociedad, indudablemente no han logrado ninguno de los objetivos que supuestamente deberían haber logrado. Así que en ese sentido lo que sí hay a través de lo que expresan los libertarios es cierta bronca acumulada en la sociedad por un sistema político dominante que no da respuesta y que indica por qué razón hay que renovar un poco el sistema institucional, ¿no? En este sentido también nosotros somos un partido joven, nuevo, Unidad Popular tiene apenas 10 años, somos fundantes del Frente de Todos, tenemos una visión sumamente crítica de lo que ha sido esta gestión y pretendemos aportar un proceso de renovación política que nos parece absolutamente imprescindible. La única cuerda en la que en todo caso toca Milei la fibra y la sensación profunda de muchos es ese desencanto frente a lo que ocurre, pero lamentablemente la toca del peor modo y con propuestas que son francamente descabelladas y que no tienen ningún sentido, desde proponerle a la gente que financie su vida vendiendo órganos hasta la propuesta absurda y propia de cualquier experiencia colonial como es la dolarización, todas no hacen otra cosa que proponerle a los argentinos una suerte de colapso final de esta suerte de deterioro que este país tiene
y que yo lo situé ahora en las últimas dos coaliciones, pero la verdad es que la Argentina hace 50 años está en un proceso de decadencia, desde el proceso abierto por la dictadura militar, profundizado en los 90 y profundizado por Macri. La verdad es que cuando uno mira, vos ves que entre el 75 y la actualidad la pobreza creció 1000%. En el 74, 75 era apenas el 3% de la población, hoy está en el 43%. Somos 27 millones de argentinos que no llegan a fin de mes, 19 millones que son pobres y 4 millones que pasan hambre, y del otro lado hay 114.000 multimillonarios en dólares, que tienen una fortuna equivalente a 5 veces la Argentina, y esa fortuna en un 70% está en el exterior. La Argentina es el paraíso de la desigualdad. Eso es lo que se instaló en nuestro país en los últimos 50 años y es lo que hay que tratar de efectivamente abrir la puerta para terminarlo. Claudio, te habla Sebastián, ¿cómo andás? Nos está corriendo un poco el tiempo. Te quería hacer una pregunta fundamental que, bueno, le vamos a hacer a todos los precandidatos que estén pasando por este espacio. ¿Cómo bajarías la inflación y qué medida tomarías para generar dólares, que es el principal problema de nuestro país y de la economía, la falta de dólares? En realidad el principal problema de nuestro país no es la falta de dólares, sino la desigualdad. En todo caso, la desigualdad genera por diferentes mecanismos, endeudamiento, fuga de capitales y destrucción productiva, la pérdida de divisas. Pero el problema es la desigualdad y eso es lo que hay que revertir. En segundo lugar, la inflación es un conflicto, es el conflicto que se expresa en el mercado frente a la ausencia de un orden que pueda permitirle a la sociedad convivir armónicamente. Cuando los distintos actores e intereses en la sociedad, trabajadores, empresarios, bancos y demás, no pueden encontrar un punto de encuentro y de consenso respecto a cómo se reparten los ingresos, ahí aparece la disputa en los precios en el terreno del mercado. Por lo tanto, la construcción de poder político para imponer condiciones de mayor equidad, terminando con el saqueo y la desigualdad, es una clave principal para pensar y resolver el tema inflacionario, que en un contexto como el que tenemos hoy, de más de un 100% de inflación anual, no acepta terapias de carácter gradual, sino que requiere una terapia de shock. Esto implica que acá necesitamos congelar precios por aproximadamente un año, y ese congelamiento tiene que estar sostenido primero en la decisión de recomponer previamente los ingresos de parte de la población para que en el marco del congelamiento se amplíe la demanda en el mercado interno, y tiene que estar asociado a una estrategia que permita diferenciar los precios internacionales de los precios internos de aquellas producciones que la Argentina tiene y que se venden en el mundo, que tiene que ver con el trigo, con el maíz, con la soja, con la carne, con los alimentos, que en todo caso, en muchos casos alimentan a los pollos y a los cerdos, y que tienen mucho que ver con la canasta familiar. La manera de diferenciar estos precios a nivel interno y a nivel internacional tiene que ver con la aplicación de retenciones, de cupos, de fondos compensatorios, de acuerdo a los mercados. Son distintas los instrumentos que hay que utilizar, pero uno no puede pagar en la Argentina el trigo del mismo modo que se vende a nivel mundial, porque nosotros no somos importadores de trigo. La ventaja de producir trigo a menos costo nos tiene que garantizar a nosotros tener pan, fideos, harina baratos. Lo mismo ocurre con el tema de la carne y con buena parte de los productos que mencioné, y lo mismo ocurre con el tema de la energía. El 80% de la energía que nosotros consumimos se produce acá. Consecuentemente no tenemos por qué pagar el precio mundial que la energía tiene. Tenemos que aprovechar las ventajas que tenemos para poder financiar nuestro desarrollo. Y la otra clave para sostener el congelamiento es entender que los mercados en la Argentina, la gran mayoría, los más importantes, son imperfectos, no tienen competencia, son oligopolios, y consecuentemente lo que hay que hacer es un control comunitario de cada cadena de producción. En cada cadena de producción hay consumidores, hay grandes empresas
empresas que fijan condiciones, pero también hay pequeños y medianos empresarios, hay cooperativas, hay trabajadores, y es en ese marco, haciendo que todos estos actores estén en una mesa de concertación y control de la evolución de la cadena de producción, donde se le tiene que fijar el límite con el poder de la ley, con la ley de defensa de la competencia, con la ley de abastecimiento, para que los que siempre fijan precios a expensas del resto de la sociedad no puedan hacerlo. Control de los mercados oligopólicos, diferencia de precios internos e internacionales y congelamiento de precios, tarifas, tipo de cambio y demás por un año son las claves para frenar un proceso inflacionario, como lo hizo Helbar en su momento, como lo hizo el Austral en otro momento, como lo hizo Caballo en otro momento, con experiencias distintas, pero no hay modo de frenar experiencias inflacionarias de esta magnitud si no es con una terapia de shock. Hay que entender que no estamos resolviendo el tema, no porque no se pueda, sino porque la política que se aplica no tiene por objeto resolver la inflación. La política del fondo es exactamente lo contrario, induce un shock inflacionario para colocar en situación recesiva a la economía argentina. El 8,4% de abril no es un accidente, es un efecto absolutamente buscado por una política que vía inflación y retracción de los ingresos de la población busca achicar el mercado interno y estancar la producción. ¿Por qué quiere el fondo una economía estancada? Porque eso implica que la Argentina compre menos cosas en el exterior, gaste menos dólares y tenga más dólares para servir el pago de la deuda, que es lo único que les preocupa. Y sobre cómo conseguir dólares, en lugar de seguir pensando en el fomento de las exportaciones de los que tienen todo y los que en realidad utilizan el apriete exportador para saquear a la Argentina, lo que hay que pensar para integrar el aparato productivo es en la sustitución de importaciones. Yo fui director del Banco Nación, hicimos un estudio que mostró que hoy estamos en condiciones, porque hay proveedores con calidad y precio para reemplazar entre 11.000 y 15.000 millones de dólares de compras que realiza la industria argentina, que en lugar de comprar afuera las tendría que comprar acá. Bien, Claudio, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad, un gusto haberte tenido acá y seguramente nos encontraremos en otro momento. Gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Dale, un gran saludo. Pasaba por el programa, ahí en el final, lastimosamente, nos quedaron algunas cosas por charlar con Claudio. Claudio Lozano, que va a ser candidato a presidente o es precandidato a presidente ahora que hay paso, por Unidad Popular. También fue director del Banco Central. Y bueno, dejaba claro que considera, por lo menos, a mi entender, que la experiencia del macrismo y la experiencia del Frente de Todos tienen algunas similitudes, que han fracasado, digamos, en su política y que se retiran del gobierno de la misma manera. Bueno, por eso mencionaba su candidatura y demás. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo.